Pueden cerrar el micrófono cuando entre, por favor. Depende. Tan fácil que es, ¿verdad? Regresar enseguida. Ok, vamos a continuar. Ya sabemos entonces, como estaba bajando la presión, que toma mayor cantidad de agua de encima, pesando encima. Pero eso no está tan enfocado en la tierra, encima de nosotros, todo lo que se la boca, que se va pesando. Hay una presión. Esa presión, la presión es el aire. Debajo de la ruta hay una política que le dice cómo va variando la presión. Cómo va variando la presión en el agua. Y en la atmósfera, mientras más alta, se debe esperar de todo eso, la presión no cambia. Obviamente, Profesor, no se lo escucha bien, profesor. dígame. Que no se escuchaba bien. Bueno, pero yo estoy aquí igual, no cambiaron nada. ¿Me escucha ahora? Ok, voy a poner el micrófono pegadito. Se escucha como un poco lejos. ¿Y ahora? Ahora se escucha mejor porque puse el micrófono pegadito ahí. Ok. Ok. O sea, usted sabe que a una misma altura todos vamos a tener la misma presión. Okay. Eso se demuestra muy fácilmente una delgada capa horizontal de fluido y hacer un balance de fuerza en la dirección horizontal. Sin embargo, la dirección vertical, ese no es el caso. O sea, el campo de la gravedad va aumentando con la profundidad. ¿Por qué aumenta? Porque sobre el peso en el fondo del envase, el agua que está en el fondo está aguantando el peso de toda la que está arriba. Y la que está arriba tiene menor presión que la que está abajo. La que está arriba en la superficie está la presión atmosférica. Pero la que está abajo tiene la presión atmosférica más el peso del líquido que está encima. ¿Entiendes? Por eso con la profundidad va aumentando la presión. O sea, la presión de un fluido se incrementa con la profundidad debido a que aún una mayor cantidad de fluido descansa sobre las capas más profundas. Y entonces es como un peso extra en la capa inferior. Que se equilibra mediante el aumento de la presión. Por eso es, si no aumenta la presión, entonces no puede equilibrio. Muy bien. Para obtener una relación para la variación de la presión con la profundidad, se considera un plano rectangular del fluido a una altura delta z por phi. Esto que vemos acá, es un plano delta z. Esto es delta x, esto es delta z. El delta y sería para acá, o sea, sería normal a eso que está ahí. O sea, tenemos una longitud, una profundidad. Esa es la área. Ok, una profundidad unitaria. Ese es el área, una profundidad unitaria. O sea, que y es 1. Tiene delta x y delta z, pero delta y es 1. Una expresión unitaria. Como se ve en esa figura. Suponiendo que la densidad del fluido es constante. Ok, porque puede variar dependiendo de la temperatura. Y también con la presión puede variar, pero muy poco porque con los fluidos son casi comprensibles.
Entonces hace un balance de fuerza en la dirección Z, o sea, perpendicular al área. Tendríamos que la suma de las fuerzas en Z va a ser masa por aceleración en Z, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay una aceleración. Porque como está en equilibrio, eso va a ser igual a 0. Ahora, si usted tiene aquí en esta área una presión 1 y aquí una presión 2 acá, entonces esta presión por delta X menos, fíjese aquí en la primera parte, no ponemos la gravedad. El peso de ese aire, de esto que está aquí, el peso de esto que está aquí, sobre esta superficie que la vamos a calcular. O sea, la presión 2 por delta X menos la presión 1 por 1 delta X, que es el área, menos lo que pesa el volumen, que es densidad por gravedad por delta X por delta Z, porque delta Y es igual a 1. Todo eso debe dar 0 porque tiene equilibrio. Este W que está acá es la masa por la gravedad. Masa por gravedad. Por eso es igual a densidad por gravedad por el área. Para un espesor de un 1, en el caso de Y. Ese sería el peso de un elemento de fluido que tiene esa área y un espesor de un 1. Si dividimos eso por delta X, se redondea, vamos a decir que la caída de presión igual a P2 menos P1 va a ser igual a densidad por gravedad por delta Z. Que va a ser igual, si nosotros llamamos a esto que está aquí, lambda S por delta Z, donde el lambda S es el peso específico del fluido. Recuerda que el peso específico del fluido es su densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Por lo tanto, se concluye que la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido de densidad constante es proporcional a la distancia de los fluidos. Y luego también la densidad del fluido. Pero si la densidad es constante, entonces usted lo puede asumir, solamente será la gravedad por delta C. En otras palabras, la presión de un fluido se incrementa de forma lineal. Eso es, que experimenta es la presión que experimenta un buzo cuando entra, cuando se sumerge en la profundidad de la agua, en alta presión. Recuerden por la ley de los gases, la ley de los gases que está sometida a alta presión, los gases que están en su sangre se van a disolver, porque la presión aumenta la solubilidad de un gas en un líquido. Por lo tanto, los buzos, cuando respiran bien profundo, se disuelve mucho más oxígeno en su nitrógeno. Se disuelve en su sangre. Por eso, cuando él se devuelve, que va subiendo, debe subir lentamente. Si se sube muy rápidamente, la descompresión va a hacer que los gases que están disueltos en su sangre salgan más rápidamente. No le va a dar tiempo a salir. Se van a salir por las paredes de los gases capitales. Una presión tremenda. Para un determinado líquido, esa distancia vertical se usa a veces como una medida de presión. Por eso nosotros tenemos un manómetro, no como manómetro, una escala de pulgadas de agua, pulgadas de mercurio, centímetros de mercurio. O sea, una columna de un fluido me da una presión. Y muchas veces se usa esas unidades. Y se puede convertir, por ejemplo, una atmósfera son 76 centímetros de agua. O sea, una columna de 76 centímetros de agua me da una atmósfera de presión. Que se llama carga de presión. Vemos aquí, dice aquí, la ecuación 1.18, aquí, se concluye que para distancias pequeñas a moderadas, la variación de presión es insignificante para gases. ¿Por qué? Bueno, porque los gases no pesan, la densidad es muy bajita. Por ejemplo, la presión en un depósito que contiene gas se puede considerar constante. ¿Por qué? Porque el peso del gas es muy pequeño comparado con la presión. También la presión en una habitación llena de aire se puede suponer constante. ¿Por qué? Ahí la presión no varía porque ese aire que está ahí no cambia. Se considera que el punto 1 está sobre la superficie libre de un líquido abierto a la atmósfera. Este punto. O sea que está arriba
Mire el punto donde en la superficie el fluido tiene la presión atmosférica, donde la presión es la atmosférica. Entonces la presión a la profundidad H desde la superficie libre se convierte entonces que la presión a cualquier punto más abajo va a ser igual a la atmosférica más lo que pese el fluido que está encima, dependiendo a esa altura. ¿Te ves? O la presión manométrica es igual a la densidad por gravedad por altura, y esta es la presión atmosférica. Y esta es la presión. Recuerden que la presión es igual a la presión atmosférica para la manométrica. Por lo tanto, la manométrica va a ser esta. ¿Ok? Recuérdense que esto es lo que va a medir un manómetro. Si usted pone un manómetro en el fondo de una piscina, le va a decir la presión de la columna de agua, porque está calibrada a 0 atmósferas. ¿Ok? Entonces, los líquidos son sustancias, en esencia sustancias que no se comprimen o se comprimen muy poco, o sea que su densidad varía muy poco con la profundidad. Y también en esos casos, digamos, igual que los gases, con la elevación de la temperatura, si no es muy grande, igual se puede decir que la densidad tampoco cambia. La variación de la densidad en líquidos o gases con la temperatura sí puede ser importante, pero con la presión no. Recuérdense que aumenta o baja la temperatura en un gas, cambia mucho la presión y cambia mucho el volumen con la temperatura. Para grandes profundidades como los océanos, por ejemplo, el cambio de la densidad de un líquido puede ser importante, porque la densidad del agua de mar a una profundidad de 3 kilómetros para abajo no puede ser igual a la superficie, porque tiene una presión muy alta y se comprime algo. ¿Okay? La aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado al nivel del mar, y 9.764 para una elevación de 14.000 metros hacia arriba, donde se desplazan los grandes aviones. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho menos presión allá arriba. Hay menos presión allá arriba. Por eso la aceleración de la gravedad es menor. En el caso extremo, en cambio de solo, o sea, el cambio es solo 0.4%. Se supone entonces que el gas, también el error es muy poco, es insignificante el error en la presión de los gases. En los gases, ¿verdad? La presión. Pero en el aire, pero en el agua no, en el agua es muy fuerte. Para los fluidos cuya densidad cambian de manera importante con la altura, se puede obtener una relación para la variación de la presión con la altura, que es esta ecuación que está aquí, que habría que integrar la variación de la presión con la altura para ser a menos la densidad por la gravedad. Esto sí no significa, porque si usted toma la dirección Z positivo hacia arriba, entonces la presión es hacia abajo. Si usted coge el positivo hacia arriba, entonces el cambio de presión va a ser negativo, va a ser hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Como tiene que integrar eso, usted tiene que conocer la relación que haya entre la densidad y la gravedad para poder integrarlo. ¿Ok? Si tenemos la gravedad constante, usted la saca de la integral, integra la densidad. Pero necesita saber una relación entre de la densidad y la altura. Entre la densidad y Z. Si no, no la puede integrar porque uno integra una ecuación. ¿Ok? Muy bien. La presión del fluido en reposo no depende de la forma o de la sección transversal del recipiente. Solamente depende de la distancia vertical. Si nosotros vemos esto acá, por ejemplo, este dibujo, todo lo que está a la misma altura tiene la misma presión. Esta es la presión atmosférica. Ya usted sabe que este punto es de menor presión. Y este punto aquí es de mayor presión. Lo que tenga la misma distancia tiene la misma presión. Este punto A, este A y B tienen la misma distancia, y el C también, y el D también, y el F también, y el D, y el E, el F y el G. Todos esos puntos, pero el H y el I tienen más alta presión. O sea, todo esto que está acá, si usted tiene una línea recta, son iguales. Por lo tanto, eso es lo que dice aquí, que estos puntos A, B, C, D, E, F y G tienen la misma presión, pero el H y el I tienen presiones más altas. ¿Ok? Muy bien. Una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es que la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido
se transmite a todos los puntos del mismo, con el mismo valor. Por eso, en una misma altura, todos tienen el mismo valor. Eso se llama la ley de Pascal. También sabía que la fuerza ejercida sobre un fluido es proporcional a la superficie. Ya eso, vamos a decir que esas son leyes viejas de física, ¿verdad? Comprendió que dos cilindros hidráulicos que tienen áreas diferentes pueden ser conectados y que el más grande se podía usar para hacer una fuerza proporcional mayor que la aplicada en el menor. O simplemente la presión que usted hace con el pedal de un pie en un carro es sobre un área muy pequeña. El tubo de acero, un tubito de acero, es que lleva el aceite al tambor del freno y usted hace una presión de un líquido sobre una superficie muy pequeña. Mientras más pequeño es el tubito, más fuerza, menos fuerza tiene que hacer para frenar. Por eso ahora, por eso son los frenos hidráulicos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que explican ahí. Aquí, esto es simplemente para ver la relación entre fuerza y área. Fuerza y área. Una fuerza sobre una área va a ser igual a fuerza sobre área. Eso quiere decir, esa es la ley de Pascal, que dice que una fuerza ejercida sobre una área va a ser igual a otra fuerza sobre área. Si disminuye el área, aumenta. Si la fuerza es constante, si aumenta la fuerza, en una misma área aumenta la presión. O si disminuye el área en una misma fuerza, aumenta la presión. ¿Ok? O sea, esa relación de las áreas se llama ventaja mecánica ideal de un elevador hidráulico. Todos los elevadores son hidráulicos. ¿Por qué? Cuando usted va a subir un gato, a subir el carro, el gato sabe que lo usa aceite. Entonces ese aceite que usted lo va presionando sobre el área, mientras más pequeña es el área para subirlo, menos fuerza tiene que hacer usted. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es un manómetro. Nosotros vimos barómetro y atmósfera. Ahora, ¿qué es un manómetro? El manómetro es como si fuera un termómetro manual. Para que no se le olvide la idea, como si fuera un manómetro, un barómetro manual. Estos son barómetros que nosotros vemos acá, que son instrumentos para medir la presión. Estos son barómetros. Usted ve acá. Esos son para medir la presión. Esos instrumentos son barómetros. Ahora, si usted que mide la presión con una columna de un líquido, y usted utiliza la altura de la columna, entonces se llama manómetro. Es como si fuera un manómetro manual. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el manómetro, pero tiene que estudiarlo, no lo vamos a ver. ¿Ok? Tiene que estudiar el manómetro. Y aquí hay unos ejemplos muy interesantes, porque le voy a poner una tarea con ejercicio de eso. Esos otros dispositivos no los vamos a ver. Y tenemos aquí el barómetro y la presión atmosférica, fue lo que vimos ahorita, ¿ok? Lo que ya vimos ahorita, pero ahí es para utilizarlo para otros ejercicios. Usted lo ve que lo tenemos aquí. La presión atmosférica igual a la densidad por gravedad por altura, lo mismo que vimos ahorita. Usted ve entonces que no importa el área, la columna es la misma de un mismo fluido. Sin importar el área, la columna es la misma para tener la misma presión. ¿Ok? Muy bien. Hay unos ejercicios ahí, un ejemplo para que ustedes los hagan. Pero al final, esto es lo que queríamos ver rápidamente. Técnica para resolver problemas. Tampoco lo vamos a ver porque ya son las 9:40. ¿Ok? Y tenemos 7 pasos que son así como están puestos los ejemplos. Todos los ejemplos que están acá están puestos así. ¿Te ve? Le ponen el ejemplo, ponen el problema. Tiene que tener un enunciado bien amplio, o sea, este está bien amplio. Entonces la solución es volver a decir cuál es el propósito, cuál es el objetivo del problema. ¿Te ves? Dice, se conoce la variación de la densidad del agua salina en las zonas con un gradiente, en la zona de gradiente con un estanque solar a una profundidad. Se determinará la presión manométrica en el fondo del tanque. Ahora hay que hacer suposiciones. Recuerden que siempre hay que hacer suposiciones porque hay muchas cosas que varían y hay que suponer la constante si varía muy poco. Dice que la densidad en la zona superficial del estanque no cambia. Bueno, porque puede cambiar.
Las propiedades, la densidad de la salmuera en la superficie es tal. Análisis. Eso todos los problemas tienen ese mismo procedimiento. Y luego, después del análisis, entonces vienen las fórmulas. Y después vienen los cálculos. Entonces hay que ver la técnica. Primero enunciado. Luego el esquema. Ese esquema tiene algún dibujo, siempre tiene algún dibujo. Un esquema real del sistema físico. Y se nota toda la información en esa figura. Luego las suposiciones y aproximación. Luego las leyes físicas, o sea, la fórmula, las propiedades, los cálculos que se hacen y el razonamiento. Ese razonamiento es que, por ejemplo, usted tiene que tener un orden de magnitud de la respuesta, porque usted no puede aceptar cualquier respuesta que le dé un ejercicio. Usted tiene que saber si su ejercicio está bien o no. O sea, tiene que tener cierto nivel de seguridad. Ok, muy bien. Hay unos comentarios finales, léanlo. Esos comentarios finales son interesantes siempre en cada capítulo porque no lo vamos a ver, es un resumen. Entonces aquí vienen los ejercicios. Yo le voy a poner una tarea de masa, fuerza y unidades. Le voy a poner también sistema, propiedades y estado de proceso, ejercicios. Le voy a poner también ejercicio de presión, manométrica y barométrica. Ok, perdón, de temperatura y de presión. Le voy a poner más o menos en este. Aquí hay muchos ejercicios, aquí hay como 150 ejercicios, pero yo le voy a poner más o menos, qué sé yo, algunos 12 o 15. Ok, así es que vamos a dejarlo ahí. Vamos a venir aquí, vamos a dejar de presentar. Y ahora tenemos 24. Usted ve que hicieron trampa porque ahorita habían 28. Entonces hay 4 que se fueron. No creo que sean los mismos. Y quiere que le ponga presente. Ahora yo le pago. No, vamos a dejarlo así. No hay problema. La foto que yo saqué ahorita es la que vale. Ya yo veo que para la próxima que voy a sacar la foto al final. Para que se puedan quedar ahí. Lean lo que yo les digo que lean. Estudien eso. Terminen de estudiar la presión. O sea, el manómetro. Tienen que estudiar el manómetro. Que el manómetro es un instrumento que mide la presión en base a una altura, una columna del líquido. Y usted puede tener un manómetro simple con un solo fluido, o puede tener un manómetro combinado con 2, con 3, hasta con 4 fluidos. Ok, en forma de sifón. Todos son así. Todos los manómetros. Porque es como si fuera un barómetro manual. Ok, que mide la presión. Pero esta es la presión de un líquido, que es de altura de un líquido. Ok. Nada, pues nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, y nos veremos allá en la universidad. Ok, diga, Radamés. Maestro, los ejercicios, ¿tú lo vas a subir a la plataforma? Claro, en la plataforma de la tarea siempre, y por ahí la tienen que devolver. Tienen una Ok. semana para hacerla. Yo se la pongo hoy o mañana, y ustedes la entregan el próximo viernes. Ok. Muchas gracias. Ok, Además, muchas cuando gracias. yo se la ponga, va a ser una semana después. Si se la pongo mañana, la entregan el jueves de la semana que viene. Si la Ok, entrego pasado mañana, la entregan el viernes de la otra semana. Siempre tendrán una semana. ¿Ok? Son sí, propiedades. personales, no es por grupo. Le voy a mandar los grupos para trabajar. Como ustedes son 32, son 8 grupos de 4. ¿Ok? Nada, pues nos vemos. Que pasen feliz noche. Ok, Adiós. maestro, igual, bye. Cuídense, déjenme abrir la cámara Gracias, maestro. para decirle adiós con la cámara. Bye bye, nos vemos, cuídense.